Bueno, queremos darle la bienvenida desde ya a toda la gente que se está conectando con nosotros desde @crecemos guión al piso, asociados para todos. Y también desde mi Instagram, no tengo muchos seguidores, pero sé que a muchos les está interesando este tema. Y mientras tanto, doctora Rebeca, vamos a darle ahí espacio para que vayan llegando las personas que están súper interesadas en este tema. Cambiamos el horario, estábamos a las 7 de a las 8 de la noche, pero bueno, esta semana lo estamos haciendo así, 7 de la noche. Y bueno, quiero saludar a toda esta gente que se está conectando, a Luminares, a Lunita, un abrazo a Luna, por acá vi a Jason Reyes, a Carlos, bueno, hay mucha gente conectada. Eso. Ay, una fiel seguidora. Amiguis. Cari Gamarra dice muy buenas noches, un abrazo para ti, Cari, desde Bogotá. Va a estar súper interesante la charla de hoy, así que vamos a esperar un poquitito más para que se sigan uniendo otras personas y darle chance a arrancar con este tema de autoconocimiento que es tan importante, tan interesante, tan bonito, poder uno ir aprendiendo a conocerse, doctora, y aplicar todo lo que estamos aprendiendo acá con todos estos conocimientos. Y voy a hacer así un pequeño recorder y si usted me dirá sí, sí o sí no. Hablamos la semana pasada de esas emociones que son aplastantes, que son tan duras, tan fuertes. A veces no sabemos decir las cosas porque no sabemos qué es justamente lo que estamos sintiendo. Entonces, o no decimos nada, nos quedamos con todo atascado, con todo ahí abollado en la garganta, en el corazón, y hacemos un mal manejo de las emociones. Y bueno, como decías en la promoción, eh, ese mal manejo de las emociones nos está llevando a muchas enfermedades porque precisamente como las emociones tienen ese componente visceral, ¿verdad? El enojo, el miedo, la tristeza, la alegría, el asco. Hoy le escuchaba a mi hijo decir que el asco es una emoción y yo, wow, el asco. Correctamente. Como diría una gran amiga mía, correctamente. Entonces, mira que por tener justamente ese componente visceral, las emociones cuando no se manejan bien nos pueden llevar a sufrir enfermedades como la gastritis, la enfermedad que les contaba la semana pasada que a mí me dio Guillain-Barré, esa enfermedad neuronal porque se bajan mucho las defensas y bueno, ataca muchos aspectos del sistema nervioso. Y en mi caso fue ese, que no le pase a usted. Otro caso, doctora Rebeca, son las inflamaciones en el cuerpo, ¿no? En el organismo, por mal manejo de las emociones. Así es. Entonces vamos hoy a aprender todo eso, pero también queremos darle un espacio a toda la gente que se va a unir. Si quieren, desde ya queremos como que también aparezcan ahí en pantalla y que lo hagamos interactivo. La doctora Rebeca va a darles la oportunidad ahí de si nos dan el permiso y nos dicen yo quiero participar, entonces les hacemos la llamadita por Instagram y ahí aparecen, así que vayan poniéndose lindos. Sí, la idea, Vayan chicos, es que hoy participemos, que ustedes también tengan la oportunidad de preguntar, de interactuar y si quieren, pues también hacer parte de la sala de invitados de aquí, de este live de Crecemos Asociados, pues bien pueda, la sala es suya también. Y bueno, volviendo al tema, Lidia, con respecto a la inteligencia emocional, parte 2, que es lo que estamos hablando el día de hoy o lo que estaremos desarrollando, pues concluimos muy bien tu conclusión. Veo que estuviste muy pendiente, muy atenta. Exactamente, las anotando. emociones, estamos estudiando, primero estudiamos qué era la inteligencia, luego miramos qué eran las emociones. Quienes se perdieron la parte uno pueden visitarnos en nuestro Instagram y buscar en el IGTV, ahí montamos nuestro video del live del viernes pasado, para que se puedan poner en contexto y entender. ¿Listo? Hoy vamos a estar desarrollando otros temas, otras herramientas que podemos aplicar adicionales a las que dimos el viernes pasado, para que ustedes puedan aprender a seguir gestionando las emociones y pues principalmente tratar todo lo que es la fisiología de este tipo de emociones, cómo manejarlas, cómo regularlas, cómo debemos abordarlas, etcétera, etcétera. Excelente, súper interesante. Así que bueno, yo desde ya a todos
Les invito para que nos vayan haciendo ahí las preguntas y puedan participar. Voy a saludar por acá, se acaba de conectar. Dios mío, cómo nos juega aquí malas pasadas esto. Gene Parra 25. Ani Lozano dice, te adoro, mi cuñis. Ya la había saludado, ¿no? Sí. Por acá está Arnoldo Llanos, Wilson Muñoz. Hola, Wicho, saludos. Qué alegría que estés ahí conectado, un amigo de hace años. Saludos. Eh, Saludos, sí, yo creo que él está desde Bucaramanga, Huicho, si nos confirma si estás en Bucaramanga y yo creo que con su esposa y qué importante entonces que todos estén ahí súper atentos y ya saben, vuelvo a repetirles, si se quieren unir con nosotros para que hagan su pregunta no escrita, sino que ahí directo, vamos a estar, creo que hasta 4 personas podemos reunirnos, ¿cierto? Entonces, buen internet, si saben que tienen buen internet, nos dicen, yo quiero, vayan preparando su pregunta respecto a todo este tema de la inteligencia emocional y cómo manejamos el carrito de las emociones, este trencito, que a veces yo lo comparo y también la doctora lo comparaba con la montaña rusa que sube y baja y a veces nos hace, Dios mío, sentir cosas así rarísimas. Entonces, empecemos, doctora Rebeca, con este tema interesante, el manejo de las emociones, parte 2. ¿Cómo nosotros en esta época podemos, doctora Rebeca, ponerle como ese equilibrio, ¿verdad? A esas emociones y no permitir que nos afecten, porque es suficiente ya con todo este virus, que si salimos a la calle y alguien nos tose o nos estornuda, ya estamos como, oh, wow, no. No quiero que nadie se me acerque. O sea, ya tenemos un problema que son estas enfermedades respiratorias en muchas partes del país que está súper elevado los picos. Aquí en Bogotá estamos encerrados en cuarentena fines de semana para evitar, pero no sabíamos, o algunos no, otros sí, que cuando no manejamos ese carrito de las emociones bien, con el cinturón bien puesto, con el manubrio bien agarrado, nos podemos enfermar. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, la verdad es que es triste la situación que estamos viviendo actualmente. Es una situación que a todos nos compete porque pues nadie se está salvando de esta situación. Todos la estamos viviendo. Pero si bien es cierto que cuando nosotros vivimos situaciones extremas en nuestra vida, tenemos una oportunidad de qué? De mirar cómo vamos nosotros a afrontar esa situación. Y por eso es que estamos nosotros con esta iniciativa de compartir acerca de inteligencia emocional, porque las personas a veces desconocen este tipo de herramientas que les pueden ayudar a surfear un poco más amablemente para sí misma este tipo de situaciones a las que nadie de las que nadie está excepto. Entonces, pues básicamente lo que nosotros tenemos es que empezar, como yo les enseñaba la vez pasada, como esta es una continuación, pues a identificar la emoción que de pronto esta situación esté generando en mí. Porque de pronto la misma situación no genera lo mismo en ti como en mí. Porque por eso somos individuos, ¿no? Las educaciones, los contextos culturales, bueno, todas estas cositas que yo les explicaba que había que tener en cuenta para el momento de poder entender emocionalmente o practicar la empatía que nosotros llamamos, ¿cierto? Entonces, pues básicamente es identificar, bueno, ¿qué puedo estar sintiendo yo? Un miedo, y ese miedo es un miedo desbordado que yo explicaba con el ejemplo del fuego, ¿recuerdas? Cuando te decía que había miedos que eran promovidos por nuestros pensamientos y eran por tanto irreales y habían otros miedos que sí eran de pronto latentes y que ese miedo no propiamente correspondiente a una emoción primaria además, no propiamente tiene que ser malo. Contrario, o sea, se imaginan que nosotros viviéramos sin miedo, pues iríamos a millón en el carro, pues muy seguramente nos chocaríamos. Entonces el miedo viene siendo un aliado. El lío de nosotros es cuando nuestros pensamientos desbordan ese miedo, teniendo como referente las emociones. No funciona igual para todas las emociones. Digamos que de pronto no lo tomamos con el miedo, tomémoslo con la alegría, que es otra emoción. Ojo, alegría no es lo mismo que felicidad. ¿Listo? Porque Total. a veces veo que las personas confunden que la felicidad es una emoción y la felicidad no es una emoción. ¿Listo? Eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta segunda parte. La alegría, por ser una emoción, obviamente puede llevarte a hacer algo bueno porque tú estás disfrutando de esa emoción, de ese momento.
y estás reaccionando hacia un estímulo, o puede ser algo eufórico a tal punto que te puede mandar a la clínica, te puede dar un ataque. Hay gente que se ha sorprendido con cosas muy lindas, se ha conmovido tanto y ha tenido ese tipo de afecciones. Por eso les decíamos o les explicaba en el live pasado todas las consecuencias que fisiológicamente pueden tener las emociones en nosotros. Pueden tener consecuencias catastróficas, por ejemplo, los suicidios, que hoy por hoy también se ven mucho y ojo a esto porque es un dato muy curioso y es un llamado que también quiero aprovechar para hacer a los papitos y a los colegios. Se ve mucho, sobre todo en la tasa de suicidio más alta se está viendo actualmente en los adolescentes. Esto quiere decir que tenemos un poco desatendida esa área, entonces hay que aprovechar esas edades para empezar a inculcar lo que también hablábamos la vez pasada desde la educación, lo que es la inteligencia emocional. En estos tiempos de pandemia, al identificar nosotros si ese miedo que nosotros tenemos es infundado o si es un miedo que podemos controlar, porque nosotros estamos capacitados por la plasticidad de nuestro cerebro a ser seres adaptativos y por la evolución que nosotros tenemos según la teoría de la evolución, obviamente, estamos dispuestos y estamos diseñados, por eso somos inteligentes. Pero ok, aquí entonces somos inteligentes intelectualmente, porque muy seguramente, te pongo el ejemplo de un trabajo para que los chicos y las personas que están aquí siguiéndonos entiendan un poquito más. En un trabajo normalmente te dan las instrucciones para el entrenamiento, ¿cierto? Lo que uno llama Sí. reclutamiento, ¿listo? La Ujú. persona se empapa, le dan los 3 meses. ¿Por qué? ¿Por qué 3 meses? Porque más o menos son 65 días que el ser humano tiende a adaptarse a una situación. Si la persona presenta resistencia al cambio o le es difícil, obviamente va a haber una reacción que va a ir acompañada de una emoción. Miren que las emociones son determinantes para cualquier fase de nuestra vida. Entonces, le va a ser más fácil practicar lo que es la parte teórica que lo que es la parte emocional. Y ojo a esto, muchas personas renuncian a sus trabajos por el clima laboral, porque no me soporto a mi compañero, y esto lo digo también desde mi experiencia a nivel organizacional, que eso es algo que yo he detectado mucho. En los ambientes laborales muy cargados, incluso ahora con pandemia, que de pronto a veces las organizaciones por desconocimiento, y no por descuido, sino por desconocimiento e ignorancia, a veces no tienen claro cómo es que pueden mejorar la forma en la que estamos transmitiendo, en la que estamos trabajando actualmente. El mundo está cambiando tan rápido y va mucho más rápido que nosotros mismos, que nosotros no alcanzamos a llegar a esa ubicación donde tenemos que estar. Y si fuéramos nosotros solos, pero entonces nosotros, nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros colegios, los colegios donde están los niños, las organizaciones, las empresas, los empleados, o sea, es un boom. Y obviamente va a haber un pequeño caos. Eso es un resultado apenas lógico porque hay una fricción entre el tiempo en el que se están desarrollando las cosas y pues la ubicación y la ignorancia que tenemos con respecto a inteligencia emocional. ¿Listo? Así es. Mira, por acá decía Cari Gamarra, terrible el miedo, mal manejado. Y en estos días, justamente, doctora Rebeca, donde, bueno, vamos a poner aquí el contexto que tenemos más así latente, que es la pandemia, que es el miedo a que me dé el COVID, a que llegar a una clínica, el miedo de llegar a una clínica o al miedo que se enferme alguien de mi casa, mis hijos, mi esposo, en fin. Que eso es algo más que se suma, ¿no? Porque es que tenemos más problemas, ¿cierto? El miedo, por Claro. ejemplo, aquí hay dos cosas. El miedo a enfrentarnos como somos el día entero con el esposo y los hijos, Dios mío. Eso es tenaz. Cómo esas emociones, cómo afloran y cómo nosotros no ser causante de un daño propio, ¿verdad? Y también daño a las personas que tenemos a nuestro lado. Y lo digo porque hace unos días recuerdo una historia, algo que sucedió con una persona. Sale a la tienda estresado porque algo pasó en su entorno, en su núcleo familiar y sale algo en el supermercado y de repente eso que no soporto nada y ¡pru! Rápidamente explota con alguien que no tiene la culpa de nada. Eso suele suceder, a todos nos sucede.
Por eso es muy importante, que primero, bueno, vayan anotando ahí, pues para que sigan la consecuencia y recuerden, si no tienen los datos anteriores o previos, entren al IGTV de Crecemos Asociados y actualícense. Listo, Ahí lo pueden ver completo. por eso es muy importante tener en cuenta, identificar cómo me siento y luego acompañar eso de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? A ver, Lidia, te pregunto, o a nuestros seguidores, ¿quién me diría así Por rapidito qué es ahí. la voluntad para ustedes? Yo creo que Clary Jiménez puede respondernos esa pregunta. Bueno, todos. Vamos a aprovechar mientras van preguntando, saludar a Ninet Blanco. Ah, Ninet, qué dicha saludarte, qué bueno que estés aquí. Por favor, no nos vayas a abandonar, que está súper interesante la charla. Dido Ríos, Sergio HC, saludos. A Saludos, ver. Dalido. Un abrazo a Clarita, que además es una Ah, de nuestras psicólogas. sí, también hace parte de Crecemos Asociados. ¿No se animaron a decir, a dar la respuesta? Por favor, escriban ahí rapidito. No sean Repite, por tímidos. favor. Repite, por favor, la pregunta, doctora Rebeca. Bueno, para ustedes, ¿qué sería el concepto de voluntad? ¿Qué es la voluntad? Es una pregunta simple, pero que nos trae muchas reflexiones. Miren, por eso es que de pronto nos demoramos mucho y siempre lo digo y lo pienso, pues que las personas somos muy ligeras al señalar a otra. Es fácil decir, Lidia lo hizo porque Lidia estaba equivocada y estaba enojada, ¿cierto? Nos resulta más fácil que mirar a nosotros mismos y decir, Lidia lo hizo por cómo yo afronté esa situación. Exactamente. Es Bueno, la actitud va ligada con la voluntad. ¿Qué quiere decir la voluntad? Pues que yo voy a entrenar mi actitud, porque eso, aquí dice la psicóloga con Gray, dice la capacidad de llevar a cabo lo que nos proponemos. Muy bien, excelente, así es, tal cual. Entonces, pues llevar a cabo el proponer, tener una mejor actitud, es una herramienta clave, anoten ahí, para poder manejar nuestras emociones. Ojo, esto no se logra de la noche a la mañana. Y como siempre les digo, o sea, no hay procesos no hay persona perfecta, pero por lo menos intentarlo va a hacer que yo mejore. Un 10% todos los días, un 10%, hasta llegar a un porcentaje bastante alto en el que incluso la gente empiece a reconocer en mí, wow, tú ya no eres como eras antes. Otra cosita, pues para tener en cuenta, por ejemplo, recuerden que las emociones van muy ligadas también es una reacción que nosotros tenemos a un estímulo. Por ejemplo, si tú me gritas, ¿listo? Yo no voy a asociar, o mi mente no va a asociar eso con algo que sea muy agradable. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que la mente de nosotros o alguno de los seguidores, por qué cree que nuestra mente no asociaría un grito con algo muy agradable? bueno, a menos que sea un grito de auxilio, un grito de socorro, porque siempre estamos asociados a que el grito es algo que me estremece, es algo feo, es algo a lo que mi oído no está acostumbrado si estoy hablando con una persona de cerca. Por eso ponía primero el ejemplo, si es un grito de auxilio, mi organismo, mi oído lo capta y sabe que está sucediendo, pero si es un grito así de cerca, inmediatamente hay una reacción de, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me gritas? No estoy lejos. Ok, ¿Qué es lo que está? aquí Anita nos dice que la voluntad es la capacidad de decidir con libertad. Muy bien, así es, Cuñi. De Arnaldo acuerdo. Llanos nos dice, para mí la voluntad, tomar las cosas con la mejor actitud que generen valor en mí. Muy bien, excelente. La actitud frente a estos casos, definitivamente, o sea, todo lo que tiene que ver con emociones debe tener que ver también con nuestra actitud. Porque si mi actitud, y yo se les explicaba la vez pasada, si mi actitud es pesimista o es agresiva, ¿cómo creen que va a ser mi reacción a las emociones? Y lo peor de todo es que las emociones reflejan más de nosotros que de la persona a la que nosotros estamos queriendo agredir o queriendo, sí, queriendo agredir o queriendo ofender muchas veces. Entonces nos dejamos llevar de esa emoción y la emoción enceguece en cualquier contexto, sea una emoción positiva o negativa, aunque no existen emociones positivas y negativas, pero por ponerle algún adjetivo, ¿listo? Entonces, Okay. pues
volviendo al tema del grito, es lo que yo quiero que ustedes reflexionen el día de hoy. Eso pasa simple y llanamente porque desde pequeños nos enseñaron, ¿cierto? Si mi mamá me gritaba, yo enseguida reaccionaba. Entonces, ya uno relaciona, nuestra mente relaciona el grito con que algo está sucediendo. No es normal que me estén gritando. Si me están gritando es o porque yo estoy haciendo algo mal y automáticamente, ojo con esto, todo lo que nosotros tenemos allá inconscientemente, que hemos generado a lo largo de nuestra vida y que creemos haber olvidado, se refleja en ese justo momento, pero no se refleja conscientemente con los recuerdos de cuando a mí me gritaban o cuando a mí me maltrataban, no, se refleja en esa situación. Entonces, ¿cómo va a ser mi reacción? Obviamente, como es una emoción, la reacción va a ser agresiva también. La respuesta va a ser instintiva, agresiva. Y era lo que yo les explicaba la vez pasada también. Entonces, pues son cositas que tenemos que tener en cuenta. ¿Con qué objeto les explico yo esto? Porque en el momento en que ustedes empiecen a aplicar la voluntad para afrontar con mejor actitud las situaciones, van a entender, ok, realmente a mí me está afectando no lo que él o ella me está diciendo, me está afectando es lo que él o ella, cómo me lo está diciendo. Y yo estoy reaccionando instintivamente de acuerdo a lo que mi mente ha aprendido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Anoten ahí. Aprender a desaprender. Y eso sí que es difícil, mi querida Lidia. Pero no se preocupen que Total, para eso muchas cosas. habemos muchísimos psicólogos que le podemos colaborar con eso a profundidad. Como siempre les digo, no tengo que ser yo, puede ser cualquier psicólogo el que ustedes prefieran, con el que ustedes se sientan mejor, pero lo importante es que entendamos los conceptos para empezar a evolucionar en estos temas. ¿Qué pasaría Total. si nosotros hubiéramos aprendido inteligencia emocional en una clase o en un aula cuando estábamos chiquitos, cuando estábamos en la edad de infantil? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? ¿Cuántas cosas pudiéramos a partir de la hora afrontar? ¿Cómo estaríamos afrontando esta pandemia, por ejemplo? ¿Cómo hubiera sido la forma de afrontamiento? Hubiera sido Yo mucho más creo positiva. Total, yo creo, doctora Rebeca, que nos haría personas más empáticas, creo yo. Y eso también pienso que nos podría llevar inclusive a ser un poco más exitosos o exitosas en las cosas que hacemos día a día. Por acá hay una pregunta. Bueno, antes quiero saludar a Alex Martins. Qué bueno que estés por acá, Alex, aprendiendo sobre emociones, sobre todo este tema tan bonito que es la inteligencia emocional. ¿Cómo identificar cuáles situaciones, y esto es súper interesante, mire esta pregunta, cómo identificar cuáles situaciones del pasado influyeron en nuestros miedos de hoy? Eso es muy buena pregunta. Quien la haya hecho, felicidades, porque es que precisamente eso es lo que yo quiero transmitirles. Las emociones, primeramente, son tan honestas o deben ser tan honestas que vienen es a enseñarnos. Cuando nosotros nos sentimos desestabilizados emocionalmente, es porque efectivamente nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, algo está mal, empiezas a tener dolores de cabeza, empiezas a tener problemas en los riñones, empiezas a tener problemas gastrointestinales. Entonces, oye, algo está mal. Es la manera que tiene nuestro cuerpo perfecto, nuestra mente perfecta, porque es maravillosa cuando uno estudia este órgano, es maravilloso, para decirnos y cuidarnos. Entonces, eso nos está invitando a mirar desde la emoción presente algo me está pasando con esto porque yo noto que frente a esta situación o frente a esta persona, ojo que esa pregunta la podemos relacionar así, frente a esta persona, muchas veces he escuchado en las empresas a alguien decir, es que no sé por qué mi jefa me cae tan mal si yo apenas la estoy conociendo. Ok, ¿por qué te cae mal? Entonces uno empieza un proceso de introspección en la persona y de inducción a la introspección y se da cuenta que la persona efectivamente relaciona o la voz o la apariencia física con alguien de su pasado que no fue una influencia muy buena para esa persona. Entonces su recuerdo, su inconsciente viene a demostrar otra cosa. Eso es lo que pasa a veces cuando decimos, es que me cae mal, pero yo no sé por qué me cae mal. No tengo ni idea. Mire, hasta un perfume. Yo recuerdo cuando trabajaba en una emisora hace como 14 años, llegaba una persona súper querida, amable, con un perfume
que a mí en ese momento inmediatamente me transportaba a una sensación como de tristeza, a una sensación como de angustia, como Nostalgia. de desespero, nostalgia, o sea, era un poco de emociones. Yo, ¿qué es lo que pasa? Pasó el tiempo, nunca, no, en ese momento no lo pude identificar, pasó el tiempo y mi esposo un día le dio por comprar el perfume y fue tenaz, o sea, y empecé yo como, ¿por qué? ¿Por qué? Le decía, no te pongas este perfume, pero ¿por qué? Si me gusta, por qué no me lo puedo poner? ¿Qué es lo que sucede? Y empecé en eso que tú acabas de mencionar y como echar para atrás, ¿qué es lo que pasa? Me traía un recuerdo con el olor a la madera y cuando fui niña tuve un trauma con el olor a la madera y las motosierras. Entonces, ya enfrentándolo, aprendiendo, como a decir, ya eso pasó, no me tiene por qué afectar hoy día ni entrar como en ese caos de ese miedo de, ay no, qué olor tan horrible, voy a salir corriendo, porque justamente esas emociones nos traicionan y nos enferman. Ok, sí, correcto, así es. Hay algo que se llama memoria olfativa, que es algo que nuestro cerebro está diseñado, incluso el sentido, nosotros tenemos memoria sensorial, ¿no? Con todos nuestros sentidos. Y la memoria olfativa es el olfato, es el sentido que va directamente hacia nuestra memoria, es el que funciona más rápido. Entonces, Total. volviendo a terminar de responderle a Karina para no quedar ahí inconcluso, pues básicamente esas emociones que nosotros estamos sintiendo, las emociones vienen a enseñarte a ti que has tenido una situación que no has sanado. Es decir, te faltó aprenderte la tabla del 9, regresa otra vez a tercero de primaria y mira qué fue lo que te pasó ahí. Entonces ahí pues ya toca un proceso más profundo. Si tú has sentido eso o pues alguien llega a sentir eso, evidentemente no hagan caso omiso a ese sentimiento, a esa sensación o a esa emoción, porque esa emoción viene te intranquiliza de momento, pero vienes a invitarte a que soluciones eso para poder avanzar, porque si no, no vas a poder avanzar. Entonces es necesario reconocernos y reconocer estas emociones en nosotros y en los demás. En la medida que nosotros reconozcamos esto en nosotros y en los demás, vamos a ser más tolerantes y vamos a ser pues más inteligentes emocionales, que es lo que yo quiero que de pronto hoy aprendamos. Ahora, me gustaría tocar un tema chiquitito o hacer una intro también con respecto a la parte educativa, pues volviendo al tema inicial cuando comenzamos, que tenía muchas dudas acerca de lo de la pandemia, enfocándonos en la parte educativa. Cómo nosotros estamos abordando este tema, cómo los colegios, cómo los padres, ¿cierto? Estamos abordando esta temática. Últimamente he tenido charlas con algunos de mis pacientes donde se incluye la situación que están viviendo actualmente con el tema del colegio, con el tema de las tareas, con el tema de las responsabilidades también en las empresas, en su trabajo. Entonces, pues es bastante difícil de manejar y obviamente debe haber una emoción presente. De repente podemos estar estresados, podemos estar enojados porque pronto el niño no nos copia, de repente podemos estar felices porque al fin terminó la tarea, podemos estar alegres porque al fin terminamos las responsabilidades o se acabó y al día siguiente volvemos otra vez y lo que tú decías, la montaña rusa de emociones, que es la que realmente nos desestabiliza. ¿Por qué nos desestabiliza? Yo siempre lo explico de esta manera. Supongamos que esta es una liga, ¿cierto? Es la forma más práctica. Entonces nuestro cerebro, cada vez que nosotros tenemos alguna emoción positiva, negativa o una emoción, primaria, secundaria, lo que sea, y nosotros nos mandamos una señal, ¡pum! Y esa señal tiene una reacción en nuestro cerebro. Esas señales son sinapsis neuronales. Las neuronas se conectan y dicen, ¡oh! Esta señal, ¡oh! Esta señal. ¿Qué crees tú que sucede cuando nosotros le damos y le damos y le damos y le damos porque estamos en esa montaña rusa? Pues llega el momento en que esto se va a vaciar. Entonces va a perder elasticidad y es básicamente lo que nos debe suceder a nosotros, pero con la vejez,
que es lo que la gente llama popularmente demencia senil, aunque la demencia senil no existe, ¿ok? Eso sería ya otro tema más adelante que les puedo Muy explicar. interesante. Listo, pero no, eso es algo, nosotros tendemos a bautizar las cosas de acuerdo a lo que primero se nos atraviesa en la cabeza y lo asociamos y lo vamos echando adelante, y eso no es así tampoco, somos un poquito irresponsables en esos temas. Pero bueno, Ah, eso nos pasa a nosotros, claro, con naturalidad, con los años y todo esto, porque es de la naturaleza humana. Pero no nos debe pasar a los 30, a los 35, a los 40, a los 40 y tantos, o sea que ya tú estás viendo, de hecho, gente más joven, a veces veo gente de 20, 21 años que ya están generando trastornos, porque las emociones o cuando no están bien tratadas o cuando se desbordan, como decía nuestra seguidora Karina inicialmente, obviamente van a causar una consecuencia, y esa consecuencia, además de las físicas que tú explicabas inicialmente, también están las psicológicas. Los trastornos son provocados por nosotros mismos y por los mal manejos de nuestras emociones. Trastornos no todos, ¿ok? Los trastornos como el trastorno de la ansiedad, trastorno de estrés, etcétera, etcétera. Entonces, hoy por hoy, conocer acerca del cuidado de las emociones es de vital importancia, sobre todo para la situación que estamos viviendo, que es bastante fuerte. Nadie estaba fuerte y preparado para esto. no, nada, nada, en lo absoluto. Mira, por acá Arnoldo ya nos pregunta, voy a tratar de leer porque algunas letras no se ven bien. Dice, ¿es cierto que las redes sociales con tanta información que envían del COVID están generando un pánico psicológico en las personas? O sea, ¿será que nos estamos Sí, paniqueando, como decimos por ahí? ok. Simplemente es un pánico aquí psicológico que no es real. Sí, pasa lo que yo les decía en la charla pasada, la parte 1, que les explicaba cómo funcionaba cuando la ansiedad, porque eso es ansiedad, el pánico es un estado de ansiedad, el pánico es cuando tenemos un ataque de ansiedad, entonces ese ataque viene acompañado con algo que se llama pánico, que se nos pasa el ratito, o sea, eso no queda perpetuo, pero nos deja la liga desgastada, nos deja la sinapsis agotada. Entonces, ¿qué pasa? Pasa un proceso de regeneración de neuronas, que eso solamente lo podemos hacer a través del aprendizaje. Por eso les decía ahorita, aprender a desaprender y luego aprender nuevamente cómo es que lo tenemos que hacer. Listo. Entonces, sí es posible, es muy importante. Ronald, creo que fue el que hizo esa pregunta, ¿cierto? Es muy Arnoldo Llanos. Arnoldo, perdón. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de dónde viene esa noticia, porque primero que todo yo les recomiendo y anoten ahí como otra recomendación, sobre todo porque veo que están muy interesados en la parte del COVID, del manejo de las emociones desde el COVID. Primero que todo, no estar 24/7 prendidos de las noticias, porque las noticias obviamente su trabajo es vender, y su trabajo vender, pues van a recrear una y otra vez la situación. Sí, la situación es real, no estoy diciendo que hay que ignorarla, ¿ok? Pero pongamos límites. Hay que aprender a poner límites para las emociones, no solo para las noticias, eso aplica para cualquier tipo de situación. Límites en mi relación de pareja, límites en mi relación como empleada o como funcionaria, límites en mi vida personal, etcétera, etcétera. Los límites es otra receta que les regalo, que tenemos que saber cómo ponerlos. Y si quieren aprender un poquito más acerca de cómo poner límites sin sentirse mal, los invito a ver nuestra charla de comunicación asertiva, que fue nuestro primer live, que está montado en nuestro YouTube, ¿vale? En nuestro canal de YouTube. Entonces, cerciorarnos de que esas fuentes además sean certeras, porque a veces la tanta información o la hiperinformación digital lo que causa en nosotros es un concepto que hoy por hoy se conoce como obesidad digital. Ese puede ser otro tema que más adelante podamos tratar. Listo, si ustedes dicen, pues se les tiene, porque aquí lo que queremos es que ustedes aprendan, ¿vale? Perfecto, excelente. Dice por acá, dice Cari, yo creo que a todos nos ha dado COVID psicológico. Eso es cierto. Eso es cierto. Muchas personas han sentido, y ojo con esto, porque bueno, les voy a poner un ejemplo muy simple que yo aplico mucho para este tipo de situaciones, los embarazos psicológicos. ¿Sí han visto casos de Ajá. embarazos psicológicos? Sí. Sí, chicos, los embarazos psicológicos, adivinen cómo son propiciados inicialmente. Ese deseo, ese anhelo, ese pensamiento sembrado en nuestro cerebro causa la fisiología en el cuerpo. O sea,
la salud mental no es algo que debamos tomarnos, un pensamiento positivo es algo que debemos cultivar. La gente muchas veces desmerita y dice, no, el mundo está como está, que vamos a pensar positivo, pero es que es la forma, es el remedio, es la manera que tenemos, es una de las maneras, porque tenemos muchas, no se las he explicado a lo largo de estos 2 lives, para que ustedes aprendan. No nos quedemos con una alternativa, sino con la que mejor se adapte a mi forma de ser, listo, porque de pronto yo no soy buena para pensar positivamente, pero sí soy buena para tener voluntad y tener decisión, listo. Entonces ahí lo que tienen ustedes son opciones, no hay Bueno, excusas. para nada, mira, y además para aquellas personas, quiero, ahora que decías esto, recuerdo un texto bíblico que dice que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre, en eso pensad. O sea, nosotros tenemos constantemente una pelea, una batalla aquí en la mente de un montón de cosas y pensamientos, justamente de COVID, de, bueno, X pensamientos. Y ahí es donde nosotros, como yo les decía la semana pasada, y la doctora afirmaba esto, ese pensamiento que yo tenía, y es pensar en lo que estamos pensando. ¿Es real lo que estoy pensando? ¿Me lo estoy inventando? ¿Lo está sintiendo mi cuerpo? Y bueno, referente a eso, voy a mencionarte un caso que de pronto muchos lo han tenido, quizás. Y es un caso muy cercano que viví con mi hijo de 12 años el año pasado con todo este tema del COVID, pues tanto tiempo encerrados. Un día mi esposo se lo llevó a hacer una vuelta y lo dejó un ratito en el carro. Y cuando él llegó al carro, el niño estaba completamente paniqueado, asustado, pensando que lo iban a robar, que alguien se le iba a acercar, que mucha gente, y él estaba encerrado en el carro, no fue mucho tiempo. Y a partir de ahí empezó a desarrollar esa ansiedad y ese miedo que no quería salir a la calle a nada, ni agarrado de la mano y empezaba a sudar, a tener como escalofríos, ansiedad, a decir, no, me quiero ir para la casa, qué susto, me van a robar, me van, y a tener, y ya en sus ojitos se le veía el estrés y el miedo, y nos tocó trabajar poco a poco toda esta inteligencia emocional y ubicar sus pensamientos y decirle por qué sentía eso y empezar a que él empezara a ver la realidad. Muy bien, eso que acabas de decir me gusta, porque es otra alternativa que nosotros tenemos como padres para poder enseñar a nuestros hijos a ser inteligentes emocionalmente. Esto es un tema que pues no podemos dejar de lado y hay que aprovecharlo para los chicos. ¿Por qué? Porque los niños aprenden, ya yo les he dicho, a través del modelaje. Entonces, a veces yo entiendo que a veces muchas madres o muchos padres son hiper sobreprotectores. Y esto lo que hace es lo siguiente, se lo voy a explicar de esta manera y vuelvo al ejemplo del colegio y de los papás para que los papitos también entiendan cómo se puede manejar esto desde la conciliación. Debe ser un trabajo en equipo. ¿Listo? Si ustedes quieren ver felices a sus hijos o quieren de verdad educarles bien, debe ser un trabajo en conjunto entre colegio y entre el grupo de padres. No es momento de división, es momento de más bien ponernos de acuerdo porque tenemos un objetivo. ¿Cuál es la educación de nuestros hijos? Listo. Entonces, si yo tengo de pronto en esa emoción que tú acabas de exponer de tu hijo, pues obviamente si yo sobreprotejo mucho a mi hijo o hiper sobreprotejo mucho a mi hijo, que es lo que hacen muchos padres hoy en día, y de pronto yo le evito el día que lo regañó la profesora, le evité ese momento porque yo fui y le dije. El día que no llevó la tarea, yo le hice la tarea para que él se evitara esa emoción de que le iba a enseñar responsabilidad, por ejemplo. El día que se murió el abuelito o la abuelita, yo le evité esa tristeza y le pinté que todo era felicidad. Hay un punto de la vida en que ya tu hijo o tu hija va a estar enfrentándose a la realidad, va a ser un adolescente, va a tener su primera relación sentimental, ojo, las emociones nuevamente, porque las emociones tienen que despertar tarde o temprano y recordarte nuevamente si te hizo falta algo de antes. Entonces, sufre su primer fracaso porque tú no puedes obligar a otra persona a que quiera sentimentalmente ya a tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que pasa con ese niño? Al que le hemos evitado durante toda su vida que viva sus propias experiencias. Y eso es lo que yo veo de pronto y es lo que yo quiero invitarles hoy. El mundo está cambiando tan rápido y tenemos que adaptarnos que creemos que porque es difícil para nosotros lo es para nuestros hijos. Para nuestros hijos
puntualmente hacia el sistema educativo, ¿no? Hacia el sistema de emociones, claro que es difícil para todos, incluyendo a los niños. Pero hacia el enfoque educativo, pues nuestros niños estudian solos, saben coger una tableta, saben más que uno. Entonces, el momento en que vamos a hacer algo con referencia al colegio, los limitamos de acuerdo a nuestras limitaciones. Entonces, esto es algo muy común y esto es algo que no podemos seguir haciendo más. Hay que dejar que el niño trabaje solo sus cosas, trabaje sus actividades, se estrelle si se tenga que estrellar. Nosotros nada más orientamos, miramos y cuidamos. ¿Listo? Orientamos, miramos de lejos y cuidamos. Porque si le evitamos este tipo de experiencia, le estamos evitando que él también manifieste sus emociones cuando esté triste. Por ejemplo, lo que sucedió, a pesar de todo, tú le hiciste un acompañamiento con tu esposo a tu hijo. ¿Para qué? Porque te diste cuenta que emocionalmente él realmente había quedado alterado y había producido en él un estado de ansiedad. ¿Listo? Creo que quedó claro. Entonces es momento de trabajar en conjunto, padres, colegio, no es momento de dividirnos, es momento de encontrar alternativas por nuestros propios hijos. Mira, acá tenemos una pregunta, un aporte y por traer todas esas inquietudes. Dice, ¿cómo debe ser la comunicación de percepción con los niños frente a los miedos del COVID? ¿Cómo hacer que ellos entiendan que es un tema tan peligroso? Porque ellos no, a veces, digamos, como lo dice él, no entran como en ese pánico. ¿O cómo hacer para que no entren también en ese pánico los niños? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho la podemos enlazar con lo que acabo de comentarles. El modelaje es una herramienta que nosotros podemos utilizar y que es muy simple. A veces nos desgastamos mucho mirando a ver cómo le digo a mi hijo, cómo le explico. Por ejemplo, yo veo mucho que sucede cuando hay el fallecimiento de algún ser querido. Entonces nos duele tener que dar este tipo de noticias también a nuestro hijo, entonces preferimos mejor tenerlo aislado de todo. Entonces el no saber cómo abordar nos hace mejor evitar la situación. Y con ese tipo de actitud, ¿qué crees tú que le estás enseñando a tu hijo? Le estás enseñando a enfrentar una situación dura que él más adelante va a asumir como adulto ya como algo que es parte de su vida, lo cual le va a ayudar a él le va a permitir vivir su vida o disfrutar su vida, que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros como adultos, que no podemos disfrutar de nuestra vida porque no nos enseñaron en nuestros tiempos o según nuestras crianzas a afrontar ese tipo de situaciones y estamos repitiendo lo mismo. Entonces, ¿cómo crees tú que él se va a sentir? Pues lo que debes hacer es explicarle con tu modelaje, ser claro con él, hacerlo diferente a como lo hicieron contigo, pero de una forma asertiva, empática y no escondiéndole nunca a los niños, bueno, también dependiendo de la edad, ¿no? Pero a los niños no se les puede esconder nada, hay que saber es transmitirle las cosas. Papito se siente triste porque se murió abuelito, tú me entiendes, compartir también esa tristeza con el niño, que el niño diga, ok, pero no te preocupes, con los días pues ya nosotros lo vamos a estar extrañando, pero igual lo vamos a superar, te quiero mucho, hijo, y enseñarle cositas de la vida, aprovechar la situación para enseñarle algo más. Así el niño va asociando de forma natural que es normal, que la muerte hace parte de la vida y que pues que la tristeza es una emoción que hay que simplemente gestionar. Pero si yo gestiono esa tristeza de una forma catastrófica, mi hijo nunca va a querer sentirse triste. Entonces pasa que cuando son adultos son de esas personas que niegan sus emociones tristes o sus emociones que invitan. Y la tristeza es bonita también, es buena porque nos invita a desahogarnos. Cuando nosotros estamos tristes De acuerdo. y logramos llorar, porque por eso es que estamos diseñados, y logramos gestionar a través de ese llanto, esa emoción tan linda, soltamos, liberamos, nos despedimos de una forma agradable de un episodio de nuestra vida y le damos la bienvenida a otro más. Pero si no sabemos eso, porque evitamos y evitamos y evitamos y evitamos sentirnos mal, nadie se quiere sentir mal. Yo no digo que luchen contra eso, porque es que ese es el problema, que al querer luchar nos desgastamos. Entonces la cuestión no es luchar, la cuestión es identificar, espero que estén anotando, identificar, aceptar, gestionar y regular. Eso es básicamente lo que les he enseñado. ¿Listo? Identificar, aceptar, Gestionar y regular. Sobre todo, ges- autogestionar, autorregular, autoidentificar.
Bueno, doctora Rebeca, si una persona está luchando con una emoción que no se puede desatar de ella, como la tristeza, la nostalgia, o que esas son con las más de pronto, bueno, no hay emociones negativas, ya lo hemos aprendido, pero como las que más daño nos hacen, ¿verdad? Ay, Y sí. como que nada, nada, y están ahí en la lucha de esa emoción de miedo, ansiedad, está de pronto el pánico, que todo va ahí ligadito, o la tristeza, está luchando esa persona con sus pensamientos, pero no lo logra. ¿Qué consejo, qué les puedes decir? De pronto es un familiar, un amigo que está en esa situación. ¿Qué podemos hacer con eso, con esa situación? Bueno, lo primero que les aconsejo es que entendamos que ya cuando la emoción deja, las emociones son efímeras, son cosas momentáneas. Cuando dejan de ser emociones y se transmiten ya a un sentimiento consentido por nuestro pensamiento, se vuelve un trastorno o es la ventana para un posible trastorno. Así que es una llamada de alerta más bien, si tú no logras por ti mismo gestionarte, levantarte de esa situación, es momento de pedir ayuda. Era lo que yo les decía en uno de los tips que les di. Hay que saber cuándo sí, cuándo no, que les dije la vez pasada. Y cuándo debemos pedir ayuda. Esto es muy importante porque nos han enseñado que pedir ayuda es sinónimo de debilidad Ujú. emocional. Y no es así. Cuando te decían, no llores, los hombres no lloran. O cuando te decían, eso no se hace, las mujeres tienen que hacerse valer o algo así. O sea, cosas que de pronto marcaban mucho y que realmente no te permitían ser. No hay nada más bonito que de pronto tú analizas a un niño y te das cuenta, de hecho tú misma o ustedes mismos que están aquí en esta charla, imagínense cuando eran chiquitos, ustedes tenían esa cantidad de enredos emocionales que tienen hoy en día, no creo. Yo creo que ustedes nada más pensaban era en jugar, en El divertirse, momento. nada les preocupaba. Bueno, si había COVID, pongamos, si había alguna enfermedad o algo, sí, de pronto se preocupaban, pero no tanto como nosotros los adultos, porque hay algo que se llama conciencia. Y los niños, aunque la tienen, están en su edad, están viviendo su edad. Entonces, no le rompamos esa burbuja antes de tiempo innecesariamente e invitémoslos a alimentar sus experiencias, sus propias experiencias. Si recuerdan que de pronto a veces nosotros recordamos episodios de nuestro colegio donde no queríamos ir porque no queríamos pasar la pena ese día porque de pronto yo no llevaba la flor para María o algo así, ¿cierto? Y uno hoy en día ve ese tipo de situaciones y uno dice, ah, pero era algo tan mínimo y tan bobo y a veces obligamos a nuestros hijos a sortear ese tipo de situaciones. O sea, no es de obligar, es de saber escuchar, ojo, es de saber escuchar, de saber comunicar y de saber enseñarle a tu hijo y de guiarle, porque nosotros como padres lo que hacemos es eso, guiar a nuestros hijos, no es obligarlos, es guiarlos. Es mejor cuando la crianza es guiada que cuando la crianza es autoritaria. Hay que Ok. poner un equilibrio para que exista. Eso les enseña a ustedes a ser inteligentes emocionalmente. Ahora, los que no tienen hijos, porque habrá personas aquí que de pronto no tienen hijos. Entonces, invitarlos a que apliquen igual todo este tipo de técnicas hacia alguien que despierten ustedes emociones, por ejemplo, su pareja. ¿Qué emoción despierta la pareja? A ver, la pareja despierta la emoción de Hay tantas, el amor, la felicidad, la eh, complacencia, placer, pasión, ay, uf, un el montón. amor. El amor es un sentimiento, no una emoción, un sentimiento que se cultiva a través de inicialmente de una emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese amor, ¿qué es el amor? El amor es admiración. Entonces, cuando yo te admiro y cuando tú me admiras, yo te aprendo. ¿Qué significa aprender? Recuerdan que ahorita yo les decía que aprender a desaprender, ¿sí recuerdan? Entonces, Total. aprender también a manejar nuestras relaciones de pareja, sobre todo ahora en estos tiempos de convivencia, de COVID, de confinamiento, que hay más acercamiento, o sea, debe haber más tolerancia, debe haber un ganar y ganar, no ser territorial. Es momento de ser inteligentes emocionalmente por el propio bien nuestra, de nuestras relaciones, de nuestros apoyos, de nuestras emociones gestionarlas de forma bonita y positiva para nuestra vida. Entonces,
En vez de discutir, pues más bien escuchemos, a ver, ¿qué tiene él por decir? ¿Por qué se siente insatisfecho? Ah, él lo que está es estresado. Ya, y el estrés a ti te ha dado. Entonces ya tú sabes más o menos cómo se está sintiendo. Entonces eso te va a ayudar a ser más consciente, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan, y a sobrellevar mejor la situación. De tal manera que no te afecta a ti y tampoco le afecta a él, porque no pasó a mayores, no se tiraron los platos, no se tiraron las ollas, pudieron controlar todo. Eso es autorregulación y autocontrol. ¿Listo? Totalmente, recordamos el consejo de la respiración que muchos dirán, ay, eso es una cosa tonta, estúpida. ¿Quién dijo que respirar y contar hasta 10? Eso es mentira, pero sí funciona, claro. Sí, sí, la Recordemos, respiración es muy buena, porque pone oxigena en el quietud cerebro. tu mente, pone en quietud. Total. Bueno, doctora Rebeca, yo creo que ya vamos llegando al final, está súper interesante, me ha gustado mucho todo esto y quiero enfatizar y recordar para aquellas personas que de pronto si están en esa situación, es un familiar, un amigo, de ese sentimiento que ya no es una emoción, porque ya lo explicaste, cuando yo siento en el momento ya se pasó, pero si no pasa esa emoción que debería pasar, porque son efímeras, si ya se convierte en un sentimiento que es persistente, hay que buscar ayuda, hay que hablar, hay que desahogarse, hay que contar. No se quede callado. Busque a su mejor amigo, el psicólogo o la psicóloga. Bueno, y en este caso, la gente de todos los psicólogos y expertos de Crecemos Asociados están ahí a su disposición o el que usted tenga cerca, con quien se sienta en confianza. A veces nos da pereza porque en la EPS esa gestión es súper demorada, pero tenemos que poner de nuestra parte y también invertir en la alfabetización de nuestras emociones, en el autoconocimiento, en la mejora de nuestro propio ser. Y si nos amamos a nosotros mismos, vamos a buscar esa ayuda. Miren, nosotros a veces gastamos dinero, hombre, en tantas cosas que a veces son efímeras, no valen la pena, pero no estamos invirtiendo en nuestra salud mental, que es tan importante. Y yo creo que este tiempo, doctora Rebeca y amigos que están ahí todavía con nosotros, porque muchos van, regresan y se van y vuelven, y ahí están Sí. otros que han permanecido mucho tiempo, les queremos Se importante cortó. que que queremos resaltar y sobre todo decirles en esta noche es buscar ayuda y recordar todos estos puntos tan importantes que la doctora Rebeca de su preciado tiempo nos está a nosotros impartiendo todo este conocimiento. No sé, Rebeca, si quieres, ahora alguno quiere que unirse ya rápidamente como para cerrar con brocha de oro, ¿quieres hacer una triangulación con uno de nuestros seguidores acá presentes? Tú eres la que lo debe hacer. Quien quiere Entonces, nos solicita y unirse y yo le concedo el permiso para unirse. Quien quiera. eso, háganle a ver quien Y quiera. mientras tanto les hago un feedback de todo lo que hemos aprendido hasta el momento, para que anoten ahí, pues entre la charla pasada y esta aprendimos qué es inteligencia emocional, cuál es la diferencia entre el concepto de inteligencia y cómo aplicar al concepto de emociones. Aprendimos también acerca de cómo identificar nuestras emociones en nosotros y en los demás, y a partir de ahí cómo regularlas, cómo mejorarlas, cómo gestionarlas, etcétera, etcétera. Aprendimos cómo hacerlo desde nuestro rol de padres, cómo entender también esas crianzas que tuvimos y cómo podemos nosotros proyectarla y visionarla hacia nuestros hijos, cómo hacerlo desde el enfoque educativo y cómo hacerlo desde el enfoque del rol de padre y cómo hacerlo en conjunto entre esos dos gremios, cómo enfrentar la pandemia desde mis emociones, cómo manejo mis emociones frente a toda esta situación que a todo el mundo nos está agobiando, porque es una situación difícil, ya sea desde el confinamiento o desde el temor desbordado o desde el COVID psicológico, como nos decía una de las seguidoras, etcétera, etcétera. Hemos aprendido mucho y la idea es compartir este conocimiento. Entonces, ya con todo lo que nosotros hemos aprendido, la idea es que ustedes cuando vean o identifiquen esto, yo lo aprendí en un live de Crecemos Asociados y yo recuerdo que a mí me dijeron que era así, así, así y te voy a ayudar con eso, porque ustedes tienen ahora la responsabilidad con ese conocimiento. La pelota está en su campo.
Así es. Mira, dice por acá, Jefer K, dice, en este usuario tienen un público de 6 personas, es decir, que nos están viendo mucho más personas de lo que pensamos. Eso es lo que entramos un poco tarde, pero bueno, ahí va a quedar la grabación para que se puedan poner al día como nos invitaba la doctora. Se está cayendo, se te cayó. Okay. Entonces, vamos a hacer la triangulación, doctora. Sí, listo, ¿con quién? ¿Quién quiere? A ver, ¿quién quiere? ¿Quién ¿Quién se manda la quiere? invitación? ¿Quién se atreve? Ok, un truco para enfrentar, para el miedo, para superar los miedos es enfrentándolos, chicos. Enfrentándolos. Es la manera más Truco para superar los miedos. enfrentándolos. Y Ok, racionándolos, obviamente. O sea, por ejemplo, frente al COVID, si yo estoy teniendo mis autocuidados, si yo tengo mi alcohol, si tengo todos mis protocolos, si de verdad yo me estoy cuidando y estoy cuidando a mi entorno, o sea, donde yo estoy confinada, pues ese miedo debe minimizarse. Si no lo estoy haciendo, comiencen a hacerlo, porque es que es por eso el miedo te está avisando, cuídate, que yo no quiero que te pase nada. Estás haciéndolo mal. Tenías que haberte lavado las manos, tenías que haberte echado alcohol, tenías que haber desinfectado la compra, esas cositas que nos da flojera a veces, y eso, aunque nosotros no lo veamos, porque ya yo les he explicado cómo funciona nuestro cerebro, nos manda esa señal de alerta. ¿Para qué? Para cuidarnos, para que no nos pase nada mal. Entonces, escuchar a veces nuestros miedos es un ejercicio que también es bastante productivo para gestionar esa emoción en particular, que es muy buena y muy provechosa si le sabemos sacar el gusto. claro, súper, súper esa recomendación. Ahora me acuerdo que empezamos con Santiago a llevarlo al parque. Vamos un ratico al parque, pero no te vayas, listo. Aquí me voy a quedar, pero tú vas a jugar, no vas a pensar en el miedo, vas a pensar en que vas a jugar con tus hermanos, con un amiguito, tu tapabocas, y vas a estar alerta, no vas a estar pensando que todo el mundo que está a tu alrededor te va a raptar, te va a robar, te va a matar, te va a hacer algo, ni el que se te va a acercar tiene COVID. Entonces, para evitar eso, tú vas a estar siempre con tu tapabocas y empezamos así poquito a poco. Gracias a Dios, él tiene ese tema superado, pero es una situación que hay que tenerle también paciencia y no de pronto entrar uno en ese, hombre, como en esa, en juzgar a la persona, y que sea niño, adulto, viejo, quien sea, sino entenderlo, como tú nos explicabas, desde la empatía, desde yo he sentido esto, yo lo puedo, o de pronto no lo he sentido nunca, pero puedo ayudar a esa persona a que lo pueda superar. Muy bien, así es, tal cual. Entonces, enfrentar nuestros miedos, enfrentar, eso es como cuando éramos niños y veíamos, veíamos una película de terror, ojo, hay que estar muy atento a lo que nuestros hijos ven y de qué se están Total. informando total, hay que mirarlo, a lo que yo les decía inicialmente, poner límites, programar en la casa, aquí nada más se ve una noticia en todo el día o la de la noche, es recomendable que en la noche no para que no les interrumpa el sueño, dormir bien hace Total. parte del buen manejo de las emociones, porque es el Ujú. momento en que nuestro cerebro puede de pronto descansar de esa parte consciente, ¿listo? Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas para enfrentar el miedo es como cuando veíamos una película de terror o cuando nos decían el coco, te va a salir el coco, y uno miraba debajo de la cama, ¿será que me va a salir? Y hasta que no podías dormir realmente, hasta que no inclinabas y mirabas a ver si estaba o no estaba el monstruo debajo de tu cama. Cuando veías y te dabas cuenta que no estaba, ¿qué estabas haciendo? Enfrentando tu miedo. Entonces ahí sí podías dormir tranquilamente. Eso es como uno de los múltiples ejemplos que nuestra mente nos juega a veces unas malas pasadas. Hay otros que sí funcionan con estímulos externos, como el del COVID, ¿listo? Pero entonces ya les dije, ¿cómo lo enfrento? Con el autocuidado. Ojo ahí, porque entonces hay que tener pendiente qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. O si me estoy sobresaturando de información que me hace crear y generar ese pánico. O sea, mis pensamientos no están generados por mí, sino por los estímulos que estoy escuchando constantemente.
Ok, ¿sabe? Ahora que decías esto de enfrentar los miedos, una película que les quiero recomendar, súper linda y que habla también de esto de enfrentar los miedos, y es la película de Eugenio Derbez, se llama No se aceptan devoluciones, no sé si la Ay, han sí, es visto, es una linda. película con un mensaje muy lindo, pero fíjense que el miedo, fíjense mis amigos que están ahí, el miedo de este personaje lo llevó a ser muy exitoso y a cambiar su vida, lo que nos decía la doctora. Ese sentimiento o esa emoción llega para avisarnos o para hacernos cambiar, para mejorar en nuestra vida X cosa. Y él convirtió ese miedo y ese pánico que le tenía a las alturas, porque el papá desde muy chiquito lo obligaba, ahí les voy a contar, lo obligaba a tirarse de una pendiente a un río y era una cosa espantosa para él y él tuvo que enfrentarse una vez a esto y esto lo llevó a cambiar su vida, a ser exitoso, a ser una mejor persona. Así que no es descabellado para nada enfrentar el miedo. Bueno, aquí, dice por acá Recuerden, Arnoldo. dame un segundito ahí, recuerden que yo la vez pasada les dije que la inteligencia emocional hoy por hoy es la clave para una vida exitosa. Entonces es importante que nosotros logremos esa conexión y ese desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Total. Mira, dice Arnoldo, mi hijo le tenía pánico al señor del saco. No sé dónde sacó ese cuento del señor del saco. Yo me imagino que seguro era un indigente, digo yo, al que le tuvo miedo. O mira, a veces hay gente, de pronto sin malas intenciones o con ellas, y nos dicen cosas que nos generan traumas y que nos generan sentimientos feos en nuestro ser, aún de adultos. Entonces hay que prestarle atención a quién estoy escuchando. O esa persona lo hizo con mala o no mala intención, pero me está afectando. No, hay que sacar inmediatamente ese miedo o esa cosa que me haya dicho fulano o sutano. Porque dice Arnoldo, mi hijo, el pánico al señor del saco, ¿y de dónde lo sacó? Ni idea. Yo nunca se lo dije, supongo que él es lo que está diciendo. Eso es importante lo que estás diciendo y quiero agregarle, Mili, que definitivamente yo escucho hoy por hoy entre los términos que yo te decía inicialmente que a veces somos muy apresurados por utilizarlo, que todo el mundo se enfoca en la autoestima. Sí, la autoestima es importante, claro que sí, pero ¿y el autoconcepto? El autoconcepto y descuidar el autoconcepto es lo que nos da cabida a que las emociones entren, las que nos desestabilizan, ¿no? Entonces, trabajar en nosotros y en nuestros hijos ese autoconcepto desde la educación y desde la educación de los padres y del colegio y todo en conjunto es lo que debe hacer la diferencia. Decirle todo el tiempo a nuestro hijo, tú puedes, tú eres el mejor, tú eres, el día que el niño diga, bueno, pero es que yo no puedo, o sea, a mí eso no me gusta, yo no puedo. Entonces, ¿cómo crees tú que se va a sentir ese niño? Entonces, estos términos mal manejados, al igual que el de la demencia senil que te decía ahorita, son los que, por eso digo, tanta información, hiperinformación a veces desinforma. Entonces, seamos más concretos, ¿dónde me voy a informar? ¿Con quién me voy a informar? ¿Sabe o no sabe esta persona? Saquen sus propios criterios y elijan una fuente, dos o tres, no elijan tantas, porque lo que pasa es eso, que ustedes por hacerlo mejor terminan es haciéndole un daño a sus propios hijos y ningún padre quiere hacerle daño a sus hijos, ¿listo? La Claro. autoestima es buena, pero también maneja sus decibeles como todo en la vida. Así es, mira, por acá dice Geferka, espero que se pronuncie así. ¿Existe Hedwig, algún hola Hedwig, ¿cómo estás? bueno, ya tú sabes quién es. Dice, ¿existe algún parámetro para medir la inteligencia emocional? Es decir, un test o para cuantificarla o simplemente se determina por nuestras reacciones, por las reacciones de las personas ante las emociones que estamos viviendo, pregunta él. Sí, claro, existe, claro que existe. Así como existe para medir nuestro coeficiente intelectual, también hay uno para medir nuestro coeficiente emocional. ¿Listo? Entonces podemos medir cómo estamos en nuestras emociones. ¿Y cómo lo Eh, medimos, doctora? por medio de algún test o algo, cuando quieran los invito a que me ubiquen por medio de la página www.crecemosasociados.com y en una atención personalizada con mucho gusto pues hacemos todo el proceso de gestión. Se practica, claro, se realiza a ver cómo estás tú a nivel emocional, sí lo que hay que trabajar en ti son las emociones, porque a veces los pacientes o los clientes llegan a uno o al psicólogo
con un problema determinado, pero detrás de ese problema hay una cantidad de problemas más. Entonces, no termina siendo este realmente el problema, este termina siendo la fachada del problema. Y lo que se debe trabajar realmente es el fondo del problema para hacer un buen trabajo. Total. Bueno, entonces ya saben, para ese test que sí existe, para medir nuestra inteligencia emocional, Existen para varios, no saber, solo uno. señora. Existen varios, no solo uno. Ah, ok, son varios. Y es súper interesante, ¿no? Porque eso nos va a llevar a trabajar las debilidades y fortalecer, valga la redundancia, esas fortalezas que tenemos en nuestro interior y empezar, bueno, a crecer. Dice Dido Ríos, dice, quiero ese test. Entonces, para entrar, ya saben, www.crecemosasociados.com. Ahí se ponen en contacto o pueden empezar a seguir a la doctora Rebeca en crecemos guión al piso asociados y ahí van a encontrar toda esa información que es interesante. Y dice también acá, Cari, no conocía ese término, autoconcepto, no lo había escuchado, Podemos hablar interesante. de él más adelante si quieren para que Podríamos vean. hablar de ese tema, el autoconcepto. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos reafirmarnos como personas, como pareja, como mamá, bueno, principalmente como individuos para poder ser mejor en nuestro entorno. Y el autoconcepto creo que nos puede ayudar muchísimo. Bueno, doctora Rebeca, está súper interesante. Esto está buenísimo. Yo quiero seguir aquí y que la gente también nos siga preguntando. Nadie se animó a Sí, aparecer sí. en cámara. ¿Le tienen miedo a la Enfrenten cámara? sus emociones, den la cara. Sí, el que le tengan miedo a la cámara, por favor, que enfrente esa emoción y nada de miedo a la cámara, por favor, que no come. Además es el celular. Y nadie, ahí usted no le va a prestar atención a nada, simplemente hace la pregunta. Ya vamos a dejarlo para la próxima. Y doctora Rebeca, esto está de verdad una cosa espectacular. Yo les propongo, antes de que cerremos, que nos digan qué tema quieren para la siguiente semana. Nos preguntaban ahorita que qué días, que a qué horas estamos y regularmente estamos los viernes, ya es el tercer live, aquí no hablando de cosas banales, sino de cosas importantes y que nos hacen crecer porque hoy día encontramos en Instagram una cantidad de live que hablan bobadas, con todo respeto, hay para todos, ¿no? Para los gustos, los colores y los que se quieren educar y quieren aprender completamente gratis. La super psicóloga, la doctora Rebeca, aquí nos está brindando todas estas herramientas que nos van a ayudar a ser mejores, a enfrentar nuestras emociones, a conocernos, el autoconocimiento que también es súper importante. Entonces, no sé si les parece, si te parece, para la próxima semana, el otro viernes, autoconocimiento, podemos trabajar autoconocimiento, autoconcepto. Autoconcepto. ¿Cómo reafirmar Es- el autoconcepto? Bueno, ustedes díganme qué quieren aprender, porque tienen que aprovechar que estos espacios los diseñamos para compartir conocimiento. Normalmente yo cobro por esto. Eso, y otras personas te dan 15 minutos y te dicen, si quieres saber más, sigue, no, te vale 20,000 pesos el taller, te vale 15,000 pesos. No, aquí lo estamos dando gratis, pero para que ustedes también lo compartan con otras personas. Todo lo que ustedes aprendieron hoy tienen ahora la responsabilidad de compartirlo con otras personas que lo necesiten, porque a veces la ignorancia nos hace pecar, ¿listo? No es que seamos malas personas, no, es que a veces ignoramos muchas cosas de nuestra propia existencia. Y eso pues es un granito de arena que nosotras en conjunto hemos querido brindar ante toda esta situación de COVID, porque lo que necesitamos ahora es eso. El altruismo es otra manera de cultivar la inteligencia emocional. ¿Listo? Ser altruistas, ser compasivos. La compasión la pueden cultivar y la compasión les va a ayudar a ser inteligentes emocionales. Háganlo y verán a ver los resultados y la gratificación que van a sentir. No alcanzamos a hablar hasta allá, pero bueno, me encantó hablar con ustedes. Un beso, un abrazo a todo mi equipo de Crecemos Asociados. Ya saben, nosotros asesoramos organizacionalmente, es decir, hacemos todo lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial
de las empresas. Si tú tienes una empresa, tienes un emprendimiento, tienes algo y necesitas orientación psicológica, nosotros te ayudamos a nivel nacional, no se limite, ¿listo? Y también asesoramos personalmente. Bueno, ahora que tú decías eso, me acordé de una persona que decía, mi matrimonio es mi empresa. Entonces, si su empresa es el matrimonio, eh, vamos a Muy capacitarnos. lindo, muy bonito. Mira cómo cada uno personaliza de acuerdo a cómo concibe su entorno o cómo concibe las cosas. De pronto para ella su matrimonio es su empresa y con ese amor lo trata, lo cultiva y lo hace. Para otra persona su matrimonio pues será su descanso. No sé, cada quien lo hace de acuerdo a lo que tenemos cada uno en nuestra mente. Por eso es importante saber quiénes somos, para dónde vamos y vamos bien o vamos mal. Bueno, muy buena. Autoconcepto. Muy bueno, entonces yo creo para la próximo viernes autoconcepto, esto ha estado buenísimo. Aquí te agradecen mucho todas las personas que están conectadas, Cari Gamarra, Dido Ríos, todas las personas aquí súper agradecidas. Y lo bueno es que queda grabadito. Si no lo pudieron escuchar así con toda la atención, pueden darle en las historias en el IGTV y lo pueden volver a ver para recordar. De hecho, yo lo escucho después para volver a reafirmar lo que he escuchado y recomendárselo a los amigos y a la familia, porque de pronto no tienen el tiempo, pero lo pueden volver a ver. Sí, estará subido en nuestro Instagram, @crecemos_al_piso asociados, y también estará en nuestro canal de YouTube, Crecemos Asociados. ¿Listo? Ahí pueden encontrar todas nuestras charlas que ahí las están subiendo, ¿vale? Gracias, doctora Rebeca, gracias, Crecemos Asociados, gracias a todos los que han estado ahí conectados, un abrazo, les queremos mucho, Dios los bendiga y guarde a toda su familia, a cuidarse, a disfrutar el fin de semana con alegría, apapáchense, cuídense, hagan lo que les gusta, vean una película, duerman mucho, dormir nos hace bien, así que a los que les gusta dormir, háganlo, eso está bien. Un abrazo. No en exceso es malo. Ah, claro, por supuesto, todo equilibrado. Descanse. Te quiero mucho. Un abrazo, gracias. Gracias. Chao a todos. Gracias.